Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, que es justamente la primera clase ya práctica, por así decirlo, de la unidad número uno, que lleva por nombre entonces tecnología del lado del servidor, que es la primera unidad que vamos a estar trabajando. La primera clase o la clase pasada, lo que hicimos fue ver justamente el descriptor de la asignatura y vimos entonces el tema de las evaluaciones y vimos un poco de la instalación de Django. Se supone que ya la mayoría debiese tenerlo instalado, pero de todas maneras el día de hoy vamos a verificar que la instalación esté correcta. Si es que alguien tuvo algún inconveniente, lo vamos a chequear. Ya, yo la clase pasada les dejé grabado entonces cómo era el proceso de instalación y se los compartí, ¿cierto? Para que lo vieran, pero el día de hoy de todas formas lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la cual vamos a estar justamente trabajando con una primera aplicación. Y lo que vamos a ver entonces acá va a ser la introducción. Bueno, ahí me equivoqué, le puse Android, me traspapelé. Nada que ver, ahí sería backend, me confundí de ramo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy son instalación de Django, vamos a ver conceptos básicos de Django y por último también vamos a ver lo que es un Hola Mundo utilizando Django, que es cómo crear un proyecto, cómo crear una aplicación y entiéndase bien, proyecto y aplicación son cosas distintas que las vamos a trabajar el día de hoy. Y posteriormente vamos a hacer la atención de cierres, el cierre y la atención de dudas y consultas que puedan tener. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacer algunas preguntas de rigor para saber si es que manejan algunos de los siguientes conceptos. Por ejemplo, ¿ubican cómo funciona el modelo cliente-servidor? ¿Han escuchado alguna vez hablar de este concepto cliente-servidor? Es el cliente enviando las solicitudes al servidor para que el servidor haga una tarea, por ejemplo, no sé, agendar una hora médica. Ya, perfecto. Su O, compañero entonces me dice acá que es el cliente el que envía una solicitud hacia el servidor y el servidor se encarga de resolver una tarea y posteriormente responder esa tarea. Por ejemplo, me dice el caso de pedir justamente una atención, una hora clínica, una hora médica o bien cualquier otra opción que uno pueda requerir. Perfecto, está bastante bien. ¿Han escuchado hablar del concepto MBT? no, ¿No? Perfecto, lo vamos a ver a continuación, que se llama modelo vista template, ¿ya? Y creo que en inglés es MTB, ¿ya? O en algunos casos le ponen MTB. Y por último, el concepto backend. ¿Qué se supone que es el backend? es lo que el usuario no ve, lo que el servidor hace de fondo. Perfecto, entonces sería la parte, entre comillas, que va detrás de una página web, la parte de conexión hacia el servidor y justamente lo que el usuario no ve. Entonces, vamos iniciando con este concepto. Como explicaba recién su compañero, justamente eso es lo que hace el concepto modelo cliente-servidor, y es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Y este es un concepto fundamental en el área de informática. ¿Ya? Acá generalmente tiene mucho que ver el tema de redes. ¿Ya? Ustedes ya probablemente han pasado por ramos de ese estilo de redes. Y vamos a entender primero qué es el cliente. No es una persona que me está comprando un producto o un bien o un servicio, sino que acá el cliente se entiende como un computador, un smartphone, hoy en día incluso una televisión, un refrigerador puede ser un cliente, de acuerdo a las nuevas tecnologías que hay. Pero lo importante, más allá del dispositivo que se utilice, el cliente, como dijo perfectamente su compañero, es quien solicita un servicio o bien solicita un recurso. Por ejemplo, cuando nosotros usamos el navegador web, lo que estamos haciendo es solicitar justamente que una página, por ejemplo, nos responda con algo. Ahí tenemos ya un ejemplo de un cliente. Puede ser una aplicación web, puede ser una app, puede ser cualquier otra opción. El servidor, en cambio, también es un dispositivo físico, ¿ya? O bien, en algunos casos, puede ser un programa. También lo podemos ver desde ese punto de vista. Pero este dispositivo o este programa se encarga de poder proporcionar lo que es el servicio o proporcionar el recurso que solicita el cliente. En el ejemplo anterior de la página web, entonces es el servidor, por ejemplo, es el que está almacenando la página web que nosotros vamos a visitar. Entonces, el cliente consulta justamente
a este servidor o a esta página y detrás hay un servidor el que lo tiene almacenado, toma esta página y posteriormente la responde para que cualquiera la pueda ver. Y este proceso se va a estar repitiendo de forma reiterada. Muchas veces se va a estar realizando esto en muchas aplicaciones o en muchos distintos tipos de páginas web que existen actualmente. Por ejemplo, entonces nosotros podemos ver acá dos palabras importantes, ¿ya? Y esos son los términos que nosotros tenemos que entender y que vamos a utilizar mucho en el lenguaje que vamos a estar utilizando o en el framework que vamos a estar utilizando llamado Django. Lo primero que está acá arriba, ¿qué dice ahí? Request. Perfecto, ese es el concepto de lo que vamos a trabajar. Request en español sería requerimiento. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, o requiriendo podría ser también, o sea, estamos haciendo una solicitud hacia un servidor. Por otro lado, tenemos lo que sería la parte de respuesta, o sea, lo que sería el response, que literalmente en español sería respuesta. Entonces, la interacción se va a dar de forma iterativa entre un request y posteriormente un response. Generalmente, el protocolo que se utiliza aquí, por decirlo de alguna forma, protocolo, es el HTTP. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar al menos en la construcción de una página web. Esto va a estar siempre mediante un protocolo llamado HTTP, generando un request y respondiendo con un response, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar y de hecho en el lenguaje, en Django, en el framework, se utiliza de manera prácticamente literal este concepto. Comprendamos y agrandemos un poquito más este modelo, ¿ya? Uno entiende que uno hace justamente una solicitud con un request y finalmente obtiene un response, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando detrás de todo este modelo? No es simplemente que se le solicita al servidor algo y este responde responde con una página o con algo de forma directa, sino que veamos el proceso. Vamos a ir comprendiendo algunos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una solicitud de una página web desde un browser, en este caso, ¿qué es un browser? ¿Un buscador? Un buscador, en este caso el navegador, el cual ustedes lo que suelen ver acá en pantalla es simplemente, por ejemplo, la aplicación que se abre. En este caso abriría en Google o en alguna página en blanco o en algún otro tipo de buscador. ¿Qué es lo que hacen ustedes entonces? Suelen hacer, bueno, este es uno de los métodos, no es el único, pero suelen hacer entonces una solicitud con un request mediante un protocolo HTTP con un método en específico llamado GET. Ya, en computación o en informática existen varios métodos. Ustedes, por ejemplo, en programación orientada a objetos, utilizan el método GET y el método SET, o también conocido como los métodos GETTER y SETTER, ¿cierto? Generalmente uno lo llama de esa manera. Entonces nosotros vamos a hacer un método GET. Entonces le estoy diciendo, mira, obtén este requerimiento. El servidor entonces toma los datos que nosotros queremos y lo que suele realizar es que toma el reconocimiento de los datos, el requerimiento de los datos y empieza a tomar una URL que viene codificada para yo llegar al lugar donde está ubicado lo que yo necesito. Se hace la solicitud mediante método GET o POST, dependiendo de lo que estemos haciendo, y también se hace la solicitud de cookies si es que es necesario. ¿Han escuchado hablar del concepto cookies, cierto? Son los datos, pequeños datitos que le quedan al navegador o a la página para recordar algunos datos del usuario. Perfecto. Las cookies podríamos llamarlos también como concepto, como dijo su compañero, pequeños datitos, como preferencias, ¿verdad? O como favoritos, entre comillas. Lo vamos a ver de esa manera. Entonces, llega acá a la aplicación, que la aplicación está alojada dentro de mi servidor, y lo que hace esta aplicación entonces es, si es que requiere datos, se los pide entonces hacia la base de datos. Y luego, si es que requiere algún template de base de datos, lo que hace justamente es devolver después un un HTML, que lo va a cargar acá en la página web, pero esta página web va a tomar justamente esa página y va a requerir, por ejemplo, cargar algún diseño. Y ese diseño es solicitado o cargado desde archivos estáticos, ¿ya? Por ejemplo, un CSS, por ejemplo, JavaScript, por ejemplo, imágenes o por ejemplo cualquier otro archivo que sea necesario cargar.
Esa es la estructura y ese es el modelo, o en realidad ese es el proceso que se realiza para poder finalmente yo ver una página en HTML, CSS y JavaScript funcionando y que yo pueda entonces interactuar de la mejor manera. Por ejemplo, con las páginas de INACAP, con ejemplo, con las páginas institucionales de cualquier empresa, por ejemplo, con cualquier tipo de red social, Instagram, Facebook, etc. ¿Ya está claro? ¿Se entiende la lógica de los pasos que hay? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en realidad? Pasa muy rápido esto, por lo tanto no vamos a ver un detenimiento en cada punto. No vamos a decir, miren, ahora estoy haciendo la solicitud y está en el punto 2, ahora pasa al 3 y al 4. Eso no lo vamos a ver así. Ya va a ser bastante rápido y en un tema de milisegundos, segundos, vamos a tener la respuesta. Ahora, nosotros vamos a usar un servidor bien particular y vamos a entender que se va a llamar Django Server. Ya, Django, que es este framework que nosotros vamos a utilizar, cuenta justamente con varios conceptos. Primero, nos va a permitir un desarrollo bastante rápido. Y esa es una de las ventajas por lo cual lo vamos a usar. Hay gente que en realidad no le gusta mucho Django, que lo encuentra súper poco práctico, pero la verdad es bastante rápido el desarrollo y la idea es que ojalá les pueda gustar bastante porque en realidad es un framework que lo utilizan muchas empresas, que vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Otra cosa importante que tiene es que tiene este concepto de funcionalidad out the box. ¿Qué significa este concepto? ¿Lo han escuchado antes o no? No. Out the box. Que es fácil de usar. O sea, que no necesita tanto paso para usar, no se necesitan tantos requerimientos. ¿El out the box? Sí. Ya, vamos a... Entonces, si fuera fácil de usar, ¿no sería tipo PNP? ¿PNP? ¿Qué significa PNP? Plug and play. O plug and... Bueno, PNP, plug and play. Ya, Enchufar y usar. ya, perfecto. Pudiese ser. En realidad el concepto de funcionalidad out of the box significa funcionalidad fuera de la caja. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es una herramienta que, entre comillas, sale un poquito de... el concepto así de forma... Perdón, antes de llegar a esa página se me pasó. Antes de llegar entonces, antes de hablar de la funcionalidad out of the box dentro de un software, si hablamos del concepto fuera de la caja en términos generales, generalmente se habla como un tema metafórico que se refiere a pensar diferente, pensar de una manera distinta, no convencional, para lograr resolver algún problema. Eso significa pensar fuera de la caja, o estar fuera de la caja. Es un concepto como netamente metafórico. Pero cuando hablamos de que un sistema es out of the box, o también por sus iniciales conocidos como OOTB, ¿ya? Generalmente el concepto significa que es una solución que está prediseñada para solucionar problemas comunes, ya de algún modelo bien en específico y que lo que hace es que me va a ofrecer una forma fácil de trabajo. Su compañero me dice no debiese ser un plug and play. Perfecto, pudiese verlo de ese punto de vista, pero que el plug and play es enchufar y usar, o sea, viene listo. Yo no hago prácticamente nada. Acá en realidad es un concepto un poquito distinto porque es como que yo instalo, lo uso, desarrollo y después ya lo puedo utilizar. Pero utilizarlo con un problema común o problema recurrente, pero ya con una solución predeterminada. Otro elemento importante que nos ofrece Django es que nos va a ofrecer mayor seguridad, es escalable y es bastante versátil. Yo creo que estos tres términos en realidad son bastante entendibles por sí solos, a no ser que alguien quiera que lo explique. ¿Ya? Seguridad, lo voy a explicar entre comillas rápidamente algunos de los conceptos. Seguridad es porque podemos tener, por ejemplo, inicio de sesiones, podemos tener seguridad de los datos, la integridad de los datos va a estar segura dentro de la base de datos. Es escalable porque la aplicación puede ir creciendo a medida que vamos trabajando. Y por último, quizás la palabra un poco más compleja sería la palabra versátil. ¿Qué significa este concepto de versátil? ¿Es adaptable? Perfecto, adaptable podría ser una opción. ¿Qué más? ¿Compatible? Compatible, etcétera. Adaptable, perfecto. Podríamos decir entonces que Python, o en este caso Django principalmente, es bastante versátil con las tecnologías actuales y con el desarrollo como tal. Por ejemplo, por lo tanto, yo me voy a poder adaptar. Y de hecho, cuento con más de una opción
para poder desarrollar las cosas. Así que eso también es bastante bueno. Veamos cómo es esta estructura de Django. Django funciona porque existe un usuario o un cliente que va a consumir el desarrollo que nosotros hicimos en Django mediante el uso de una URL. ¿Qué es una URL? Un link, un enlace, una portada de enlace para no estar colocando números, usar y buscar un servidor. Pero la traducción de URL, ¿cómo se llama? Porque en realidad URL no significa link, no significa hipervínculo. ¿Qué significa la palabra URL? ¿La han buscado alguna vez? No, realmente URL para mí es sinónimo de link. Ya, para muchos URL es sinónimo de link, ya, pero no es un sinónimo directamente de la palabra link, sino que URL significa buscador o localizador por la L, ya, de recursos por la R, de manera uniforme, ya. Este es un protocolo en realidad, bueno, no sé si sea un protocolo en realidad, pero es una estructura completamente asociada al mundo web, al mundo informático, ya, al mundo exclusivo de Internet. En general, la URL es equivalente a hablar de un link, pero en realidad lo que hace la URL ya no es traducción directa, link o acceso directo, sino que es un localizador de recursos. Yo le pongo un nombre o le pongo este link a algo para poder reconocerlo de una forma más fácil, ¿ya? Y no tener que estar buscando archivo por archivo. Y de esa forma podemos trabajar de mejor forma en Internet. Y esto lo hace mediante varios protocolos, HTTP, HTTPS, FTP, etcétera, según el protocolo que nosotros queramos utilizar. Ya, esta URL lo que va a hacer es que me va a cargar una vista, que es la parte de la interfaz, perdón, que es la parte lógica de lo que nosotros vamos a trabajar. Y esto lo que hace también es llamar a un modelo, que es donde están los datos, y también llamar al template, que es la parte estética bonita de la página web que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esa es la función o esa es la forma en la que vamos a trabajar con Django. Algunas empresas que trabajan con Django son bastante pequeñas, las empresas que ustedes van a ver a continuación, que en realidad ya las mostré hace un minuto. Estas empresas pequeñitas que trabajaron y se han desarrollado en Django son bastante poco conocidas. No sé si ubican esta red social que está acá, que está creciendo de a poquito, que se llama Instagram. ¿La ubican o no? Es bien chiquitita, quizás no la ubiquen. Ya, esta red social, cuando partió el desarrollo de Instagram, partió en Django. Y actualmente sigue usando Django. Entonces ustedes pueden ver que la potencia que hay detrás no es la única tecnología obviamente que ocupa, pero pueden observar que efectivamente es un diseño o es una página bien potente, muy estructurada y es bastante importante ya a nivel mundial. Otra página que utiliza, por ejemplo, Django viene a ser Dropbox. No sé si lo ubican o no. Repositorio de... O sea, no repositorio, es un almacenador de archivos. Exactamente, es un almacenador de archivos en la nube, principalmente, por ejemplo, de imágenes, documentos, archivos, etc. Y lo que permite, entonces, este repositorio es simplemente eso. Me ofrece una versión gratuita y también hay unas versiones de pago, obviamente, mucho más completas. Entonces, como podemos observar acá, Django se ocupa en varios tipos de aplicaciones bien potentes. Otro ejemplo, Yahoo. Quizás últimamente ha perdido importancia Yahoo, pero Ya se murió, profe. ya se murió. Se murió. Pero Yahoo también estaba en Django, por eso murió. Ah. ¿Ubican esta P que está acá? No, eso es Pinterest. Pinterest, perfecto. Lo ubican, ¿cierto? Bastante pequeña también la aplicación. Súper poco práctica, casi nadie la usa. ¿Ya? Es una aplicación muy utilizada en realidad Pinterest. La usan bastante para buscar temas de diseño, una especie como de Instagram, pero para buscar como ideas, ¿cierto? O para robar ideas, como dice acá su compañero. Otra red social bastante famosa en algunos países, quizás acá en Chile no tanto, quizás sí, no sé. No sé si ustedes la usan, esta red social que está acá llamada Reddit. ¿La ubican o no? Como buen gordo, sí. Como buen gordo, sí. Ya, bueno, muchos puede ser que ubican Reddit, otros puede ser que no tanto, porque en realidad Reddit tiene un nicho de usuarios bastante particular, ¿cierto?
Entonces, pero es una red social bastante importante también que ha utilizado Instagram. Perdón, que también ha usado Django, donde vi el logo de Instagram me traspapelé. Otra, otra aplicación bien chiquitita que permite ver un par de videitos se llama El tutu. YouTube, ¿cierto? El YouTube, como dicen algunos. Esta aplicación también tiene parte de su gestión hecha en Django. O sea, no estamos trabajando con una aplicación cualquiera, sino que en realidad tiene harta potencia. Spotify, la aplicación con la que suelen escuchar música, también tiene sus servidores o parte de su aplicación backend en Django. ¿Ya? Esto no es el frontend, no es lo bonito, no es lo estético. Esto es la parte de atrás, la que le da la lógica y lo que le da la potencia a la aplicación. Firefox, la página oficial de Firefox también está con este tipo de opciones. Y una aplicación o una página bien importante que está acá arriba, no deja de ser menos, es The Washington Post, ¿lo ubican? También Diario de Washington. un diario también bien importante a nivel mundial, en realidad no solamente en Washington, sino que es un diario que cuando se publican noticias ahí, generalmente dan revuelo a nivel internacional. ¿Ya? Y ahí hay otras aplicaciones más, si empiezan a buscar aplicaciones confeccionadas o diseñadas con Django, van a encontrar muchas otras alternativas más. Bueno, si seguimos avanzando un poquito en Django y empezamos a trabajar con este concepto, vamos a encontrar que existe una web oficial de Django, que esta ya la vimos en la clase pasada, pero no está de más recordarla. La web sería entonces esta que está acá, esa que está aquí. Si ustedes hacen clic en ella, entonces debiesen llegar al siguiente sitio. Se los voy a mostrar a continuación. Este es el sitio oficial de Django, que es justamente la misma imagen que está ahí. Este es el sitio oficial que ustedes van a observar cuando ingresen a Django. Y de acá vamos a sacar toda la información y la documentación importante de lo que vamos a estar viendo. ¿Ya? Así que, ojo con este detalle. Continuemos. Yo les mencioné entonces un poquito el concepto del modelo MBT y también le había mencionado en clases pasadas el concepto del MVC, ¿cierto? Entonces les voy a dar 5 minutos para que investiguen ahí en sus computadores qué es el modelo MVC, qué es el modelo MBT y la diferencia o similitudes que existen entre ambos, ¿ya? 5 minutitos para que ustedes también lo investiguen, lo lean. Generalmente cuando uno lee las cosas suele entenderlo mejor a veces que cuando alguien simplemente me está explicando y contando cosas. Así que este es un concepto nuevo, lo vamos a investigar en conjunto en un par de minutos y luego ya lo vamos a discutir. ¿Qué pudieron entonces averiguar sobre el modelo vista controlador y el modelo vista template? Están invertidos tanto en algunos conceptos como por ejemplo vista y template. ¿Ya? Se encuentran invertidos en lo que se respecta a la definición de lo que es el front-end, para intentar familiarizarlo con materia ya vista. También en que el usuario al enviar solicitudes tiene que pasar por varios procesos para que haga el servidor lo que el usuario quiere buscar hacer, por así decirlo, no sé explicarlo. ¿Ya? Perfecto. Bueno, veamos el modelo vista template. Modelo vista template significa modelo vista controlador. Modelo, vista y controlador. Como dice su compañero, acá llega una solicitud en algún punto en el servidor y es el controlador el que se encarga de gestionar, por ejemplo, llamar a una vista, la vista se devuelve y después yo finalmente la devuelvo. Pero, por ejemplo, llega la vista, por ejemplo, pido con el controlador la vista para que ver cómo se van a ver los datos, pero al mismo tiempo me conecto con el modelo y el modelo manda los datos hacia la vista, por ejemplo, un HTML con CSS, todo bonito para que se cargue y finalmente se responde todo cargado y se devuelve entonces al cliente final para que él lo pueda ver. Ya, esa es finalmente un poco la lógica que hay dentro del MVC. En cambio, el MBT o modelo vista template prácticamente es lo mismo, pero de una forma diferente, ¿ya? Porque ahora no tengo el concepto de controlador acá. Ahora el controlador para mí, que era en este caso anterior, que es donde está toda la lógica y toda la programación, está dentro del concepto de vista, ¿ya? Por lo tanto, es la vista
la que se encarga de llamar, por ejemplo, al template o llamar al modelo y cargar un template si lo deseo o cargar solamente datos. Lo puedo trabajar todo de manera independiente o de forma en conjunta. ¿Y por qué se puede trabajar de manera independiente acá o de manera en conjunta como yo lo quiera? Porque recordemos que acá este backend está pensado para que yo simplemente también pueda mandar los datos, por ejemplo, mediante un JSON o mediante alguna otra estructura, para que así sea de fácil uso para el resto de usuarios. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo podemos gestionar todo sin grandes complicaciones, sin grandes problemas. Esa vendría a ser entonces la principal diferencia entre ellos. Podrían decir prácticamente un tema de cambio de nombre. Sí, pero hay un pequeño cambio también en la lógica de los elementos. Ahora, para que quede más claro, aquí iría HTML, CSS, JS en la parte del template. Acá iría la lógica. Y acá vendría entonces la base de datos. Esa sería entonces la estructura de cómo veríamos acá los archivos ordenados. En el MVC, aquí sería la base de datos. Acá sería entonces en la lógica, en el controlador. Y acá vendría entonces el HTML, el CSS y los JS. Si se fijan, prácticamente es lo mismo, pero las flechas, la comunicación va a variar un poco y vamos a cambiar un poquito los conceptos. Ya, vamos a continuar entonces comprendiendo un poquito más este concepto, todo este modelo de cómo funciona. Vamos a entenderlo un poquito más potentemente. Nosotros, por ejemplo, tenemos el navegador web, que sería entonces la página o el diseño que nosotros queremos construir, que va a estar alojado en alguna parte. El navegador manda una solicitud, aquí lo podemos ver hacia acá. La vista va a interactuar entonces con el modelo hacia acá para poder obtener los datos. Esta vista entonces va a terminar llamando a una plantilla. Y esta plantilla, o la vista también puede llamar a la plantilla, puede llamar de forma independiente o conjunto, que se conecta con la base de datos para obtener los datos y finalmente ya lo responde con el navegador web y esta plantilla es renderizada en la solicitud que hizo este navegador. O sea, todo esto que ustedes ven cuando escriben una URL, dan enter, pasa todo un proceso de este estilo por detrás hasta que yo finalmente veo mi página web. Prácticamente es un proceso muy sencillo en realidad, perdón, muy sencillo para nosotros porque lo vemos muy rápido, pero pasan varias cosas en un tiempo bastante pequeño, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, vamos a entender ahora cómo funciona Django. Ya nos vamos a meter un poquito más en este aspecto. Django tiene varios aspectos importantes. Dentro de ellos, los cuales son, Django cuenta con dos cosas bien importantes. Una es un proyecto y otra es una aplicación. ¿Ya? Que si bien uno podría pensar que prácticamente es lo mismo en términos prácticos, yo puedo crear un proyecto o crear una aplicación cuando quiera, pero veámoslo de acuerdo a Django. Django me dice, mira, el contenedor principal, el que tiene todas las configuraciones globales, que es lo primero que tú vas a crear cuando estés trabajando acá, se va a llamar entonces proyecto. Y este proyecto va a contener entonces a todas las aplicaciones que yo quiero tener y va a contener archivos que los vamos a ver posteriormente como setting, url, wsgi.py y asgi.py. Son los cuatro archivos principales que contiene. Tiene un par de archivos más, pero los principales que nos interesan son esos cuatro que están ahí. Por otro lado, la aplicación, nosotros podemos decir que es un módulo dentro de todo el proyecto. Por ejemplo, imaginemos que estamos construyendo un proyecto de una empresa. Imaginemos el caso de INACAP. Para INACAP, por ejemplo, un módulo pudiese ser la gestión de notas. Otro módulo pudiese ser la asistencia a los estudiantes. Otro módulo o otra aplicación pudiese ser, por ejemplo, el proceso de contratación de docentes. Otro módulo pudiese ser el proceso de matrícula de los estudiantes. Todas estas aplicaciones que yo estoy mencionando
¿tienen que estar todas creadas en el mismo elemento, en la misma forma o no? No, ¿cierto? Pueden estar trabajando de forma independiente y paralela. Por eso contamos con lo que serían las distintas aplicaciones acá. Lo bueno es que cada aplicación va a poder realizar tareas específicas sin grandes inconvenientes. Y por otro lado, cada uno de estos archivos o cada una de estas aplicaciones va a tener una estructura completamente propia y con cada uno de los archivos necesarios. Por ejemplo, un archivo de modelos, un archivo de vistas, un archivo de URLs, un archivo de administración para cada contenido sin grandes complicaciones. Veamos entonces un minuto cómo es justamente la estructura de carpetas de Django. Django tiene varias carpetas, ¿ya? Principalmente la primera que a nosotros nos interesa es la carpeta de el proyecto, que es la que está acá. Este proyecto tiene un archivo ini-punto.py. ¿Le suena ese archivo, no? Un ini.py. ¿Qué es lo que hace el archivo init en un programa? Iniciar. Ya. Tengo un archivo setting, tengo un archivo URL y también tengo un archivo wsgi.py. Por otro lado, tengo otro archivo que no está dentro de esta carpeta de Django que se llama manage.py. Ese archivo lo vamos a usar muchísimo, así que recuerden acá la estructura de los archivos. Por otro lado, yo tengo lo que sería una aplicación. La aplicación van a ser todos mis módulos de forma distinta. Y acá adentro, por ejemplo, tengo una subcarpeta que se va a llamar con el nombre de mi aplicación. Y acá yo voy a tener todas las migraciones, que son todos los archivos residuales. Y cada vez que genere una base de datos con un código, se va a generar un archivo de lógico de respuesta donde me indica, mira, creaste la base de datos en tal fecha, en tal lugar, etcétera, que es un archivo lógico creado acá. Tengo el archivo admin, el archivo app.py, otro init, un modelo, un test y un view. Por otra parte, y bueno, esta estructura se va a repetir para cada aplicación que yo cree. Ya siempre se van a crear estos distintos archivos dentro de mi proyecto. Por otro lado, voy a estar viendo que existen archivos, por ejemplo, para los templates. Y fíjense el nombre, como está escrito. Templates con S, ya porque después lo vamos a configurar esto. El otro archivo se llama static y otro archivo o otra carpeta se llama media. Y esos son los nombres que tienen que tener las carpetas para que nosotros podamos construir o agregar archivos ahí y después los podamos utilizar. Y por última opción, esto es porque Python trabaja de esta manera, tengo lo que sería un elemento de desarrollo virtual, una carpeta se me olvidó la palabra acá en español, ¿cómo era? Un entorno virtual. Acá tengo entonces lo que sería el concepto de un entorno virtual, también para poder trabajar. Consulta, ¿se entiende más o menos la estructura de un proyecto en Django? Los conceptos sí, la estructura no mucho, es como un poquito enredada. Vamos a verlo. Bueno, en realidad este es uno de los proyectos o una estructura de las cuales menos archivos tiene. ¿Ya? Imagínense otros proyectos, por ejemplo Laravel, por ejemplo CodeIgniter, tienen una estructura mucho más compleja. Esta es de las más sencillitas. Después cuando estemos trabajando con cada uno de los archivos, lo van a ir entendiendo mejor y van a poder ir consultando esta diapositiva, esta imagen, de forma constante. ¿Ya? Entonces acá podemos ver la estructura de los archivos, que como les digo, la vamos a ver ahora de forma práctica en unos minutos y lo vamos a comprender mejor. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto y ahora vamos a explicar un concepto de la instalación. La instalación se supone que ya la hicimos, ¿cierto? En la clase pasada. Aquí estarían los comandos básicos y útiles que vamos a utilizar justamente para hacer el proceso de instalación de Django. Entonces, esta primera parte teórica, antes de pasar a la parte práctica, lo voy a dejar hasta acá, ¿ya?